Muy buenos días, mi nombre es Álvaro Rodríguez y voy a hablar hoy día sobre la urgencia oftalmológica no traumática. Es una clase amplia, una clase que vamos a revisar distintos contenidos que quizás vieron en clases anteriores, pero sirve un poco para poder abordar a un paciente de forma correcta en la urgencia y en su desempeño profesional a futuro. Como introducción, hay tres grupos de patologías que vamos a hablar sobre el ojo rojo, infección de parte blanda y pérdida gruesa de visión aguda, y que estos casos cuando llegan uno tiene que saber si el tiro, si es una urgencia traumática o una no traumática. Cuando no es traumática, o sea, cuando no se genera por un trauma, uno lo deriva al polichoque de su hospital de base, y cuando es urgencia traumática, uno deriva al auto o unidad traumaocular del hospital de Salvador con una interconsulta. El polichoque funciona en casi todos los hospitales. Nosotros, por ejemplo, comenzamos a las 8 de la mañana en el Hospital de El Salvador, generalmente parte en la mañana, entonces el paciente lo derivan y le dicen que a las 8 de la mañana al día siguiente tienen que estar con la interconsulta en el servicio de oftalmología del hospital correspondiente. Vamos a hablar sobre el ojo rojo superficial o difuso, el periquirático o también que se llama profundo y el localizado. La diferencia entre el superficial y el periquirático tiene que ver un poco con la inflamación o este aumento de la trama vascular, que en el caso del ojo rojo difuso es conjuntival, es superficial, y en el caso del ojo rojo periquirático se genera un anillo perilimbar de vasos que aumenta su calibre y se ve un ojo rojo que muchas veces se llama profundo periquirático, que significa que las estructuras que están en la córnea o estructuras que están dentro del ojo cuando se inflaman o cuando se genera, por ejemplo, una infección, se altera y se genera un aumento de trama ocular que está alrededor del limbo. Es bien difícil de repente clasificarlo difuso o periquirático en la clínica, pero muchas veces uno con la clínica puede orientarse si esta patología que estamos viendo es poco grave o es grave, y eso nos va a indicar si lo derivamos de urgencia o lo tratamos nosotros. Vamos a hablar sobre el ojo rojo superficial o la conjuntivitis, que es la causa más frecuente de ojo rojo superficial y la causa más frecuente de ojo rojo a modo general. La conjuntiva es una mucosa que recubre el ojo, que se llama conjuntiva vulvar, y también los fondos de saco y el párpado, que se llama conjuntiva tarsal. Y la conjuntivitis es igual a una inflamación o infección de la conjuntiva. Es el 1% de todas las consultas de APS y un 70% de estos casos llegan a médico no oftalmólogo, así que sí o sí les va a tocar ver alguna de estas conjuntivitis. Hay de tres tipos: viral, bacteriana y alérgica, según su etiología. La viral es la etiología más frecuente de toda la conjuntivitis, 80%. La bacteriana es la etiología más frecuente en la conjuntivitis en niños, y la alérgica la más frecuente de toda la conjuntivitis crónica, que dura más allá de 4 semanas. El cuadro clínico es un cuadro que comienza más que nada con prurito, secreción, molestia ocular. Los pacientes no tienen dolor o tienen dolor que es mínimo, pueden tener sensación de cuerpo extraño o irritación ocular, pero no tienen dolor. Si uno le pregunta si es dolor o molestia, los pacientes identifican que es más molestia que dolor y uno ahí se queda tranquilo. No tienen fotofobia generalmente, la agudeza visual y los reflejos de la pupila están normales. Hay tres tipos de etiología con distintos grados y qué cosas nos podemos diferenciar, qué cosas clínicas podemos diferenciar entre una etiología y otra. En la etiología, cuando son virales, uno ve una reacción conjuntival folicular, que vamos a ver un poco más adelante de qué se trata. Pruritos tienen, pues es más bien mínimo, secreciones acuosas y una linfadenopatía es común en el 50% de los casos y muchas veces está asociado a fiebre y odinofagia. En el caso de la etiología bacteriana, la reacción es papilar, prurito también tiene mínimo, pero la secreción no es acuosa, sino más bien purulenta o mucopurulenta. La linfadenopatía es inusual y ocasionalmente está asociado a fiebre o odinofagia. La alergia, en el caso de la reacción conjuntival, es papilar, tienen prurito severo, les pica harto los ojos, tienen secreción acuosa o mucosa, linfadenopatía no tiene y tampoco está asociado a fiebre y tampoco a odinofagia. Pero hay una superposición de estos síntomas. Muchas veces la etiología bacteriana se comporta clínicamente como una viral y al revés también, entonces muchas veces uno no sabe qué tipo de conjuntivitis es, pero uno sabe que el 80% de estas conjuntivitis son virales. Entonces, la parte clínica. En el caso de conjuntivitis viral vemos un ojo rojo difuso, ¿cierto? Que no está marcado este anillo periquerático, que tiene secreción acuosa o serosa, y en el caso de una conjuntivitis bacteriana, esta secreción es purulenta. La reacción conjuntival, en el caso de conjuntivitis viral, se ven como pequeños granitos de arroz bajo la mucosa. Uno habla de que son folículos. En el caso de la conjuntivitis bacteriana o alérgica, uno ve papilas. ¿Y qué son los folículos? ¿Qué son las papilas?
hay un esquema que nos permite entender un poco. En el caso de folículo existe un núcleo de folículos de linfoide que son más pequeños que el núcleo fibrovascular de que tiene la papila. Acá tenemos este núcleo linfoide que está rodeado también de células inflamatorias y se ve como pequeños granitos de arroz bajo la mucosa, como les contaba. Y en el caso de papilas es un núcleo fibrovascular que tiene un vaso en el centro de la papila, es un poco mayor tamaño y que se ve en ambos casos en la conjuntiva tarsal, o sea que está detrás del párpado. El tratamiento, cuando es el caso de la conjuntivitis viral, uno propone observar la mayoría de los casos. Uno puede dejar también lágrimas artificiales, antihistamínicos tópicos y compresas frías. No es necesario dejar el antibiótico en el caso de conjuntivitis bacteriana. Uno puede observarla, pero en general lo que uno hace es dejarle el tratamiento tópico. En la atención primaria tenemos la suerte de tener el cloranfenicol, que es bastante buen antibiótico, con una baja tasa de resistencia y una buena sensibilidad. En el caso de conjuntivitis alérgica, uno le deja antihistamínico, que puede ser tópico o sistémico, si los pacientes tienen muchos síntomas respiratorios altos. Una parte del tópico le agrega tratamiento sistémico que ayuda harto. Y también los oftalmólogos pueden indicar también corticoides tópicos. La conjuntivitis bacteriana y virales hay una tendencia muchas veces de observarla en la literatura, más que nada porque estos cuadros uno sabe que son autolimitados, entonces muchas veces no es necesario que dejen el tratamiento ya que pasan solos. Pero uno les deja igual tratamiento para cortar los casos, para cortar el tiempo de evolución y también por la sintomatología. Es súper importante, especialmente la conjuntivitis virales, que demos medidas de prevención como el lavado frecuente de manos, ya que tienen un alto riesgo de contagio. Y también evitar la exposición a alergenos en caso de conjuntivitis alérgicas. Consideraciones especiales, hay una conjuntivitis que se llama gonocócica, que es hiperaguda. Por ejemplo, este paciente tiene una conjuntivitis unilateral con bastante quemosis, que se llama edema de la conjuntiva, ojo rojo y abundante secreción purulenta. Uno tiene que sospechar de que es una conjuntivitis gonocócica y tiene que derivar al oftalmólogo. Necesitan tratamiento sistémico de ceftriaxona más citromicina para cubrir una coinfección con clamidia. Y estos pacientes muchas veces tienen disminución de la agudeza visual, ya que este gonococo penetra el epitelio intacto de la córnea y muchas veces puede generar una perforación corneal. Y por otra parte está la conjuntivitis que se llama neonatal, que son pacientes que tienen menos de 28 días. Cuando le llega un paciente con menos de 28 días, uno tiene que al tiro decirle que tiene una conjuntivitis neonatal y derivarlo a servicio de urgencia porque este paciente requiere estudio y requiere manejo sistémico. Porque uno tiene que sospechar que puede ser un herpes, tiene que sospechar que puede ser una clamidia o un gonococo, y todas esas causas son malas para el mismo paciente y también para el ojo del paciente. Entonces, como algoritmo general, si tenemos una conjuntivitis aguda, uno tiene que preguntar si tiene dolor, fotofobia, visión borrosa. Si tiene dolor o fotofobia, uno lo diría al oftalmólogo. Si tiene visión borrosa, uno le pregunta si el paciente es constante o es más que nada por la secreción. Entonces uno pregunta si pestañea, se le quita la visión borrosa. Si el paciente se le quita, uno se queda tranquilo, pero si no se le quita y es constante, uno tiene que derivar al oftalmólogo. Después la secreción, si es hiperpurulenta, pensar en conjuntivitis gonocócica. Si es mucopurulenta o purulenta, bacteriana. Y si es serosa, conjuntivitis viral. Y si tiene prurito, pensar al tiro en conjuntivitis alérgica o en ojo seco. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el ojo rojo periquilático profundo, que son causas que pueden afectar definitivamente la visión. Vamos a hablar de glaucoma agudo. Como vimos en la clase de glaucoma, el moracuoso se produce en el cuerpo ciliar, viaja atrás del iris, después se da la vuelta y se drena a nivel del trabéculo por una vía convencional y una vía que se llama no convencional también, que es una vía alterna. ¿Y qué es lo que pasa en el glaucoma agudo? Que muchas veces estos pacientes tienen este ángulo cerrado, entonces se produce un bloqueo entre la pupila y el iris. Entonces el humor acuoso que se produce en esta zona no puede salir y produce un aumento de presión que produce todos los síntomas que vamos a ver. ¿Qué factores de riesgo hay que saberse? Que son pacientes en edad mayor. En edad mayor, ¿por qué? Porque este lente que se llama cristalino aumenta el tamaño con la edad, entonces hace que muchas veces la cámara se estreche. Tiene que pensar en pacientes del género femenino, etnia asiática y en ojos anatómicamente predispuestos como de corta longitud o ángulo estrecho preexistente, que son los pacientes hipermétropes. Entonces, pacientes, por ejemplo, mujeres sobre 50, 60 años, hipermétrope, que comienzan con un cuadro de ojo rojo y dolor, uno tiene que sospechar que puede tener un glaucoma agudo, que es una urgencia porque uno tiene que bajar la presión rápidamente, si no el nervio óptico se muere. Entonces, ¿cuál es la clínica? Presentación unilateral en el 90% de los casos, tienen un dolor moderado severo, más bien severo que moderado,
intermitente continuo, puede estar localizado en el ojo, pero también puede estar referido al espacio retrovulvar, la nariz, la ceja, las pestañas, el área maxilar y la auricular. Entonces hay que tener ojo con eso, no siempre duele el ojo, sino que también la parte alrededor del ojo. Tienen visión borrosa, repentina también a las luces, tiene que ver un poco eso con el edema de la córnea se engruesa y eso hace que pierda su capacidad de refracción que es tan importante para que los rayos de luz entren y se junten en la retina. Y también pueden tener eco sistémico dado la parte vasovagal del ojo, pueden tener náuseas, vómitos, sudoración y ansiedad. Entonces estos pacientes muchas veces llegan al médico general, dicen que tienen un dolor retrocular, que tienen náuseas, tienen vómitos, y el médico sospecha que es una migraña, y muchas veces uno tiene que sospechar que esto no es una migraña, sino que es un glaucoma agudo. Entonces, ¿qué signo uno va a buscar? Un ojo rojo, periquirático, tiene la pupila semimidriática, una cámara anterior estrecha, edema corneal. ¿Cómo yo sé si tiene edema? Es porque la córnea es un reflejo, genera una forma como de espejo, entonces uno, si le saca una foto o ve con el celular o una lámpara, debería un reflejo nítido. En este caso, por ejemplo, se pierde este brillo corneal normal y uno sospecha que tiene edema corneal. Uno no necesita un biomicroscopio para darse cuenta de eso. La huesa visual está disminuida y tiene una presión intraocular aumentada. ¿Cómo dice que tiene una presión intraocular aumentada? Hay una forma de medir la presión con los dedos índice o el dedo medio. Uno se apoya en el ojo del paciente y compara la presión de un ojo con el otro, como vamos a ver en este video, y también de la presión del ojo izquierdo y después del ojo derecho, se puede hacer de forma inversa. Y es súper importante que lo hagan con su ojo o con el ojo de algún familiar para que se den cuenta despacito, de forma suave, cuál es la presión normal del ojo. Si usted esto lo hace con un paciente con un glaucoma agudo y comparan un ojo con el otro, se van a dar cuenta rápidamente de que la presión está aumentada. Cuando la presión está en 50 o 55 milímetros de mercurio, uno al tiro se da cuenta ya que esta presión es como palpar un hueso, está dura la presión del ojo. Entonces uno ahí rápidamente uno sabe que tiene que iniciar el tratamiento lo antes posible, porque si no esta presión aumentada hace que se muera el nervio óptico, que mate todas las fibras nerviosas que transmiten la información del ojo al cerebro. Entonces el tratamiento del glaucoma, lo vimos en la clase de glaucoma, también en la clase de farmacología, hay distintas vías que uno puede afectar para disminuir la presión del ojo. Hay tratamientos que actúan sobre la vía trabecular, otra que es la vía no convencional o la vía uveoscleral, y otra que disminuye la producción del humor acuoso. El concepto general es que cualquier tratamiento que uno le ofrezca a estos pacientes va a ser mejor para disminuir la presión del ojo y hacer que disminuya este riesgo de que se muera el nervio óptico finalmente. Entonces, si tienen timolol, si tienen brimonidina, pilocarpina, cualquier tratamiento que uno le deje a estos pacientes va a favorecer de que baje la presión del ojo y que disminuya el riesgo de daño definitivo. Entonces, como concepto, es que si llega un paciente con glaucoma agudo, tratar de iniciar cualquier tratamiento, cualquier gota, lo más precoz posible para bajar la presión del ojo. Entonces, muchas veces uno lo que hace en la práctica es, si llega a tu paciente, uno le deja, por ejemplo, gotas de brimonidina, que uno sabe que ocupa 3 veces al día, uno lo ocupa en estos casos cada 5, cada 15 minutos. Cosa de que esta gota y esta concentración intraocular del fármaco actúe y baje la presión del ojo. Voy a referir a 3 fármacos que pueden ser muy útiles en estos casos. Uno es la pilocarpina, que tiene doble efecto: uno, que aumenta el drenaje por vía trabecular, pero también contrae la pupila. Entonces esta pupila, que está semihidrática fija, bloqueando el ángulo de salida del humor acuoso, muchas veces se podría desbloquear eventualmente ocupando pilocarpina. No ocurre en la práctica muchas veces, ya que los pacientes cuando se bloquean es muy difícil de bloquearlo, pero igual uno podría intentar con la pilocarpina. Y también con la acetazolamida y el manitol. La acetazolamida disminuye la producción del humor acuoso a través de inhibir la anhidrasa carbónica, y el manitol deshidrata el humor vítreo. Y estos dos medicamentos me referí porque se dan de forma sistémica y muchas veces están disponibles en la atención primaria, o los pacientes lo pueden comprar rápidamente y les va a ayudar a bajar la presión. El manitol, este factor hiperosmótico que deshidrata el vítreo, tiene dos concentraciones, al 15 y el 20%. Acuérdense del 10 cc por kilos. En ambos casos, uno ocupa hasta 500 cc generalmente. Entonces, si el paciente pesa 70 kilos, uno sabe que le puede dar tranquilamente 700 cc. Uno ocupa por seguridad 500 cc máximo, y que se pase de forma rápida, y cosa de que eso deshidrate el vítreo, se deshidrata bastante rápido y hace que baje la presión. Hay que tener ojo con estas contraindicaciones, por ejemplo, que no tenga insuficiencia cardíaca compensada, ni insuficiencia renal, ni hepática.
Y la acetazolamida son pastillas que uno le da, se dan 250 cada 6, pero uno puede dar una dosis inicial de 2 comprimidos, de 500, o sea, 500 miligramos total por vía oral, y que también disminuye la producción del humor acuoso, y eso uno le puede indicar al paciente para que se lo compre, o si tiene el consultorio uno le puede dar 2 pastillas de forma inmediata para disminuir la producción del humor acuoso y bajar la presión intraocular. Esto todo mientras ustedes hacen la derivación del paciente. Este es un paciente que tiene que ser visto por oftalmólogo lo más rápido posible. Por ejemplo, si nosotros estamos en la UTO y llega un paciente con esta patología, a pesar de que la UTO vea pacientes con trauma, estos pacientes pasan de igual forma porque uno sabe que tiene que iniciar el tratamiento lo más rápido posible. Y cuando llega este paciente a oftalmólogo, ¿qué es lo que uno hace? Uno sabe que está bloqueado este paso de humor acuoso, entonces uno hace con un láser un disparo y hace un pequeño agujero en el iris, que se ve en esta fotografía acá, cosa de que el humor acuoso que está acá retenida en la parte posterior del iris pase hacia la cámara anterior y se drene a través del trabéculo. Y también la otra forma es sacar el cristalino con una cirugía de focoemulsificación con lente intraocular, que también sería como la solución definitiva al problema. Entonces hablamos sobre conjuntivitis y glaucoma agudo, ahora vamos a hablar de uveitis, una causa frecuente de ojo rojo periquilático, en que la pupila también está irregular, pero la presión muchas veces está disminuida, o la presión está normal, o un poco aumentada, pero no tan aumentada como glaucoma agudo, uno lo siente normal. El dolor es moderado severo, tiene fotofobia, la huesa visual es normal o disminuida, y la pupila es irregular, ya que muchas veces genera sinequias posteriores, o sea, unión entre el iris y el cristalino, y hace que la pupila quede discórica. Pueden tener también hipopión, y en estos casos uno tiene que derivar a este paciente para que nosotros lo estudiemos y lo manejemos. Uno le da corticoide tópico, le da gotas para bajar la presión si está la presión argumentada, y también le da gotas para dilatar la pupila para romper esta sinequia. Es súper importante también, antes de seguir al siguiente tema, de que en glaucoma agudo uno puede dejar muchas gotas, pero uno no puede dejarle gotas, obviamente, de atropina o gotas que dilaten la pupila, ya que estos pacientes están por este cuadro, ya que la pupila está dilatada, está bloqueada. Entonces, si le preguntan qué gotas no dejarle, usted no le pueden dejar, por ejemplo, atropina, ¿ya? Solamente gotas que bajen la presión del ojo. Entonces, los pacientes con uveitis uno lo deriva para estudio y manejo por especialistas. Y en los casos de queratitis, uno habla de queratitis o úlcera corneal, en que son pacientes que uno tiene que sospecharlo, vamos a ver en la siguiente diapositiva los factores de riesgo, pero son pacientes que comienzan con dolor moderado o severo, tienen fotofobia, la agudeza visual puede estar disminuida si cae en el eje visual, la pupila también puede estar discórica si presentan sinequias posteriores, los reflejos están normales y la cámara anterior pueden tener hipopión, pus en la cámara anterior. Y la fluoresceína, si uno le coloca, puede ver el defecto epitelial. ¿Qué es lo que ocurre? Que se genera un defecto epitelial muchas veces, que entran bacterias, infectan y se genera una parte blanquecina, que el estroma se llena de linfocitos y polimorfis nucleares, que se llama infiltrado estromal, y que eso habla de que hay un proceso activo, infeccioso, inflamatorio en curso. En este caso, por ejemplo, vemos un gran defecto epitelial, en otro caso un defecto epitelial que es un poco menor, en otro caso se ve pus, en otro caso uno al tiro dice que esto es una úlcera corneal o una queratitis. ¿En qué paciente uno tiene que sospechar? En pacientes que han sufrido trauma, uso de lente de contacto, en patología de párpado como entropion, neutropion, en patología como enfermedad neurológica, pacientes, por ejemplo, que tienen un defecto en el cierre, con, por ejemplo, parálisis faciales, periféricas, que generan que esté expuesta la córnea, y eso hace que se generen defectos epiteliales y que después esos defectos epiteliales son infectes con bacterias. Y también pacientes que usan medicamentos como corticoides o anestésicos locales que no deberían ocuparse, pero hay pacientes que lo ocupan y uno tiene que sospechar de que estos pacientes pueden tener mayor riesgo de úlcera. Y también factores sistémicos que más que nada hablan de inmunodeficiencia o enfermedades del tejido conectivo. Queratitis infecciosa hay distintos tipos, hay una bacteriana, hongo, por acantomaya, que son parásitos o virales. La bacteriana es la principal etiología, es súper importante realizar cultivo para identificar el germen y también orientar un poco con el antibiograma qué tratamiento uno le va a ofrecer. El tratamiento empírico inicial es a través de una fluoroquinolona de cuarta generación, que es el moxifloxacino. Entonces, cuando llega el paciente, uno ve que una úlcera, inicia moxifloxacino, antes de eso uno le toma el cultivo, y después cuando uno tiene el cultivo, el antibiograma en mano, uno ajusta el tratamiento. Por hongo, uno tiene que sospecharla cuando son casos de traumas vaginales o uso de corticoides tópicos. Acantomaeva son
hay que sospecharla cuando son pacientes que usan lente de contacto de forma inadecuada, por ejemplo, se bañan en piscina donde hay acantomaeva o se limpian lente de contacto con agua de la llave. Existe un gran riesgo de esos pacientes de sufrir esta úlcera que son de muy difícil manejo y de muy mal pronóstico. Así que si el paciente o usted mismo ocupa lente de contacto, tienen que, por ejemplo, limpiarlo solamente con solución de lente de contacto para evitar el contagio de este parásito que es muy, muy, muy grave. Y las queratinas infecciosas virales, voy a referirme en 2 palabras un poco de ellas. Son pacientes que también presentan dolor, fotofobia, la huesa distal puede estar normal o disminuida, la pupila está normal, y la fluoresceína se ve en dendrita. Por ejemplo, en este caso no se logra ver mucho, pero uno le coloca fluoresceína y con azul de cobalto uno ve todo el defecto epitelial de esta dendrita, que es una dendrita por una queratitis epitelial, por un herpes que no es más probable que sea herpes simple. Es súper importante valorar los síntomas sistémicos y el examen ocular externo. Por ejemplo, en este caso, el paciente tiene esta pápula, esta cotra y esta vesícula que podría corresponder a un herpes zóster, y el paciente además tiene ojos rojos. Entonces uno sospecha en este caso de que la etiología es un herpes zóster. Y también hay un síntoma que se llama signo de Hutchinson, que es cuando existen estas vesículas que orientan hacia un herpes. En la parte dorsolateral de la nariz uno tiene que sospechar de que como esta zona está inervada por el nervio o la rama nasociliar trigémino, que es la misma rama del nervio que inerva la córnea, puede haber una infección también en el ojo. Entonces, casi patognomónico de que si el paciente tiene esto, hay que buscar dirigidamente la infección en el ojo. Y el tratamiento es con aciclovir. En el caso del herpes simple, uno puede dejar ungüento 5 veces al día o sistémico 400 miligramos 5 veces al día, y en el caso del herpes zóster uno dobla la dosis, le da 2 comprimidos o 800 miligramos 5 veces al día por 7 a 10 días vía oral. Vamos a pasar un poco a la erosión corneal. La erosión corneal muchas veces ocurre por trauma. El paciente, a alguien le pasa a llevar o se golpea con algo, el dolor es moderado o severo y dura 24-48 horas, ya que a pesar de que tiene mucho dolor, se repiteliza en 24-48 horas. Entonces el paciente tiene fotofobia, uno le coloca un anestésico y el tiro se le quita el dolor, entonces uno se puede orientar un poquito a eso. La huesa visual puede disminuir si el defecto cae en el eje visual, los reflejos son normales, y si uno le coloca fluoresceína no puede ver el defecto epitelial. Por ejemplo, acá fluoresceína pero con luz normal, se alcanza a ver esta zona amarillenta verdosa, y si uno le coloca el azul de cobalto uno ve claramente la zona del defecto epitelial. Uno lo que hace en estos casos es colocarle un sello ocular con clorfenicol ungüento, uno le dice que se lo retira en las 24 horas, que después, por ejemplo, continúe con un antibiótico de forma profiláctica. Por ejemplo, uno deja clorfenicol 5 días más, 4 veces al día, cosa de que este defecto no se infecte, no se sobreinfecte. Es súper importante que en caso de trauma lo deriven para la unidad correspondiente, ya que muchas veces tienen daño intraocular asociado. En el caso de la endoftalmitis, son pacientes que tienen ojo rojo, dolor moderado severo, tienen fotofobia, la huesa visual está disminuida, tienen defecto ocular al frente relativo, la cámara anterior está comúnmente asociada a hipopion, la fluoresceína uno puede ocuparla porque uno cuando tiene endoftalmitis tiene que sospechar 2 cosas. El paciente o tuvo un trauma o tuvo una cirugía intraocular. Hay casos de endoftalmitis también que son causas endógenas, que son muy poco frecuentes, pero el gran grupo de pacientes tienen trauma o cirugía intraocular. Entonces son las 2 cosas que uno tiene que preguntar para sospechar esto. En caso de trauma, por ejemplo, en este caso nosotros vemos que hay una zona perilimbar, la zona nasal inferior, que uno se da cuenta que hay uvea expuesta, uno sabe que uvea porque el color, este color un poco café oscuro, café un poco más negro, no sé, y esta zona uvea expuesta quiere decir que hubo un trauma, por ejemplo, un trauma ocular penetrante, una HPO, y que generó una herida penetrante ocular y que generó finalmente que la bacteria ingresara al ojo y generara una endoftalmitis. Requiere al tiro un inicio de tratamiento antibiótico sistémico e intravitrio urgente. Y la hemorragia subconjuntival es una causa de ojo rojo localizado. Los pacientes no tienen dolor generalmente, pueden tener sensación de cuerpo extraño, pero los pacientes se asustan harto, porque un ojo rojo que es bien rojo y localizado en la mayor parte de la gente, o sea, en la mayor parte de los casos, la huesa visual está normal, los reflejos están normales y la fluoresceína no tiñe. El tratamiento es solamente explicar al paciente que esto es un cuadro autolimitado, que va a pasar en 2 a 3 semanas, que va a cambiar de color, como igual que un moretón, de rojo pasa a verde, o sea, azul verdoso, después amarillento, y desaparece en un plazo de 2 a 3 semanas. No requiere tratamiento, no puede dejar lágrimas artificiales si tienen casos de sintomatología, y se tiene que estudiar en caso de sangrado a repetición o en caso de trauma, ya que
cuando ocurre un trauma puede generarse una hemorragia subconjuntival de 360 grados y que puede, por ejemplo, estar ocultando un tejido ocular. Y por último, en ojo rojo localizado voy a hablar de epiescleritis y escleritis, que son dos causas muy frecuentes, que en realidad esto es un corte del ojo, esta es la esclera, que es lo que le da el color blanco al ojo, y sobre la esclera hay unos vasos, que son vasos, está la conjuntiva, la teron y la episclera, que en realidad generan plexo. Lo importante es que la epiescleritis, cuando esta como trama vascular que está sobre la esclera se inflama, y la escleritis cuando la misma esclera se inflama, y que son dos cuadros de ojo rojo localizados que tienen diferente etiología y que es súper importante diferenciarlos. En caso de la episcleritis, los pacientes generalmente no tienen mucho dolor, tienen más bien sensación de cuerpo extraño, ardor ocular, fotofobia no tienen, la huella visual está normal y los reflejos están normales. Entonces el paciente, por ejemplo, le consulta porque tienen justo la zona de la conjuntiva nasal roja, uno le puede colocar una gotita de fenilefrina, que es un vasoconstrictor, y la fenilefrina finalmente lo que hace es contraer toda esta zona de la episclera, y finalmente con la gota de fenilefrina el ojo rojo desaparece. Entonces este ojo rojo queda localizado, donde coloca la gota y desaparece, uno se queda tranquilo ya que tiene una episcleritis, y el tratamiento, en la observación, uno puede dejar lágrimas artificiales o antiinflamatorios sistémicos si le duele mucho. Es un cuadro autolimitado que dura generalmente hasta 2 semanas y hay que derivar en casos recurrentes. Esto como la gran parte de los casos de ojo rojo localizado, pero hay casos, por ejemplo, de ojo rojo profundo, de que se llama de ojo rojo localizado que se llama la escleritis, que son casos diferentes a la epicleritis, que acá la esclera se inflama y el ojo rojo es un poco más profundo que el caso anterior. Son pacientes que tienen dolor, un dolor de aparición gradual, intenso y penetrante, que es peor en la noche, que duele con los movimientos extraoculares y al tocar el ojo. Los pacientes pueden tener fotofobia, la huella visual puede estar normal o disminuido dependiendo de la extensión de la enfermedad, y los reflejos son generalmente normales. Si uno de estos pacientes le coloca una gota de fenilefrina, uno se da cuenta que el ojo rojo en realidad se mantiene, no hay un cambio significativo. Es importante descartar compromiso sistémico como vasculitis, enfermedad del tejido conectivo, y si tiene que derivar para estudio y manejo, ya que muchos de estos pacientes tienen enfermedades como vasculitis, como les contaba, y necesitan tratamiento específico, que uno parte con antiinflamatorio, después corticoides y hasta inmunosupresores. Entonces es importante derivar este grupo de pacientes específicamente para que nosotros lo estudiemos e iniciemos tratamiento. Por último, por la segunda parte vamos a dar una infección de parte blanda, infección, la celulitis, que es igual a infección del tejido blando pericular. Nosotros sabemos que el ojo está envuelto, está en la órbita, pero está rodeado de grasa, de músculo, entonces hay distintas causas de que distintas partes se inflamen, pero cuando esta parte se infecta, uno habla de celulitis. Y hay un tejido que se llama el septo orbitario, que es un tejido conectivo que va desde el periósteo, una extensión del periósteo hasta el fondo de saco, y cuando la infección es anterior al septo, uno habla de una celulitis preseptal, cuando es posterior al septo, uno habla de una celulitis orbitaria o postseptal. ¿Cuál es el cuadro clínico? Paciente que tiene eritema palpebral y edema palpebral. Puede asociarse a síntomas generales como fiebre, compromiso del estado general, y también puede tener síntomas relacionados, por ejemplo, a la etiología, que por ejemplo el paciente con sinusitis, que comienza con este cuadro de celulitis asociada. Es súper importante cuando uno piensa que el ojo está cubierto por una órbita y uno tiene que sospechar la causa de por qué se genera esta celulitis. Hay causas que son intraorbitarias, como la endoftalmitis, la dacroiditis, causas que son de estructuras periorbitarias, como por ejemplo sinusitis, infección de cara o pestaña, dacrocititis o infección dental. Causas exógenas como traumas, cuerpo extraño, cirugía, y también causas endógenas como bacteriemias con embolización séptica. Por ejemplo, esta niña tuvo una celulitis preseptal y que uno ve el punto de entrada, por ejemplo, le picó un insecto, uno sabe que esa es la puerta de entrada, entonces uno hay que sospechar que puede ser causada, la gente causada puede ser Staphylococcus aureus o algún microbio que vive en la piel. La diferencia entre una preseptal y una postseptal en la parte clínica es que la preseptal tiene la mayoría de las cosas normales, tiene reflejos normales, movimientos normales, huella visual normal, proptosis ausente, visión de color y campo visual normal. Cuando una de estas cosas se afecta, uno tiene que sospechar que una causa una celulitis orbitaria y que tiene otro tratamiento. Hay una clasificación que se llama clasificación de Standler, que habla un poco de las complicaciones que pueden tener o los estadios que pueden tener esta enfermedad.
1, celulitis preceptal, 2, celulitis orbitaria, 3, absceso subperióstico, 4, absceso orbitario, y 5, la trombosis seno-cavernosa. Lo importante es que esta clasificación permite un poco orientarnos hacia qué complicación puede estar sospechando en estos casos, pero lo importante también es que esta clasificación no es un estadio que va del 1 al 5 de forma secuencial, sino que, por ejemplo, un paciente puede tener una celulitis orbitaria y progresar a la trombosis de seno cavernoso sin haber tenido un absceso, necesariamente. ¿Y en qué paciente uno toma un escáner? En paciente que tiene celulitis orbitaria, en paciente que es imposible evaluar el ojo por edema palpebral, que no tienen respuesta a tratamiento antibiótico endovenoso después de 48 horas, un paciente que tiene compromiso neurológico, uno le hace un escáner con contraste idealmente, si no tienen, puede ser sin contraste, para evaluar, por ejemplo, que no tenga un absceso subperióstico, como en este caso acá, que está justo ubicado en el techo de la órbita. En este caso, por ejemplo, le hicieron una resonancia, un paciente, un niño que no movía los ojos porque tenía celulitis orbitaria, veamos que también tienen abundante quimosis, el paciente puede tener la huesa visual disminuida, los reflejos pupilares alterados, entonces uno sospecha que tiene una celulitis orbitaria, y en este caso tenía un absceso subperióstico. El tratamiento no le deja amoxicilina ácido clavulânico en paciente adulto, 875 o 125 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. Uno hospitaliza en caso de celulitis orbitaria para tratamiento de inicio de tratamiento endovenoso. Uno ajusta la terapia frente al agente causal, entonces uno puede ocupar ceftriaxona, más o menos proxacilina o vancomicina, y más o menos clindamicina o metronidazol, por ejemplo. Uno ocupa clindamicina o metronidazol para cubrir Staphylococcus aureus o para cubrir, por ejemplo, anaerobio, pacientes con herida dental y que, por ejemplo, causan celulitis orbitaria. Uno debe cubrir anaerobio con clindamicina o metronidazol. Quirúrgico en caso de absceso también uno tiene que sospechar, uno puede también realizar cirugía. Es súper importante ver no solamente el paciente, o sea, el ojo, sino que también el paciente entero. Nosotros hemos recibido, por ejemplo, pacientes que uno con abrir la boca, uno se da cuenta, por ejemplo, que tiene una zona de necrosis en el paladar. Entonces, en este caso, uno no se orienta en una causa bacteriana, sino que, por ejemplo, podría ser un mucormicosis, que son casos muy severos, y en esos casos uno tiene que sospecharlo en pacientes que son inmunosuprimidos, diabéticos mal controlados, o por ejemplo pacientes que tienen quimioterapia. En esos pacientes uno tiene que sospechar también que la causa no sea bacteriana, sino que también, por ejemplo, un mucor, que es una causa muy, muy grave, y que simplemente con abrirle la boca y uno ve, por ejemplo, que tiene una zona necrótica en el paladar, no puede sospechar esa etiología. Vamos a pasar a la diacrocititis aguda. Es también una infección de parte blanda. Lo que ocurre acá es que existe una obstrucción de vía lagrimal que genera una retención o un éxtasis lagrimal, y se genera una sobreinfección agregada que hace que aumente o existe una distensión del saco lagrimal, un edema y un eritema justo en relación al canto medial del ojo. Antibiótico tópico tiene un valor limitado, ya que no llega al sector de la infección, ya que está obstruida la vía. Antibiótico oral uno le deja amoxicilagulina con la misma dosis que la celulitis preceptal, y uno piensa en tratamiento endovenoso en caso de celulitis orbitaria, y si hay un absceso localizado, uno también puede drenarlo. Es importante derivar a estos pacientes al polichoque del hospital de base, ya que estos pacientes tienen que estar en contacto con el servicio de órbita, ya que estos pacientes hay que operarlo, hay que hacer una unión entre la vía lagrimal y la nariz, que suple esta vía lagrimal normal que está alterada, ya que está obstruida. Vamos a hablar por último sobre la pérdida aguda de visión, sobre el desprendimiento de retina. Se produce una licuefacción con la edad que hace que se generen pequeñas fibras que uno ve cuando, por ejemplo, cuando en los pacientes miopes o pacientes mayores, cuando uno mira, puede una mosca flotando. Eso es un proceso que es normal, pero muchas veces genera una tracción vítrea que se genera desgarro, y por ese desgarro entra el líquido y genera un desprendimiento entre la retina y el epitelio pigmentario, que se llama un desprendimiento de retina regmatógeno, y aquí tiene un agujero o un desgarro. ¿Cuál es el cuadro clínico? Los pacientes empiezan con fotopsia, que se genera por una tracción vitreoretinal, cuerpo flotando, entopsia y también una pérdida de campo visual. Por ejemplo, el paciente está mirando un paisaje en el sur, Volcán Osorno, y comienza con entopsia, y esta entopsia se mueve, el paciente mira por un lado y por el otro. Estas entopsias son cuerpos flotando que se van moviendo con los movimientos extraoculares, y el paciente empieza con una pérdida del campo visual, y cuando llega a la parte central pierde la visión, cuando tiene un compromiso de la mácula. ¿En qué paciente uno tiene que sospecharlo? En pacientes entre 40 y 70 años, con cirugía intraocular, miope, con trauma ocular, antecedente un DR contralateral y lesiones retinales predisponentes. El trauma ocular puede ser severo y también puede ser no severo. Realmente el paciente con factores de riesgo tiene un trauma ocular y también se genera un desprendimiento de retina asociado. Entonces, si un paciente altomiope
o un paciente miope refiere estos síntomas, uno tiene que estar ojo porque puede ser un desprendimiento de retina. Entonces uno lo deriva, el GES se activa, uno tiene la confirmación dentro de los próximos 5 días, y cuando se confirma, uno le hace la cirugía dentro de los 7 días. Entonces, si tiene un paciente con los síntomas, hay que llevarlo al polichoque para poder tratarlo. Y no todas autopsias DR, acordémonos que las autopsias pueden ser normales en pacientes miope o mayores de 45 años, y también hay que correlacionarlo con la clínica. Por ejemplo, si un paciente tiene una retinopatía diabética y comienza con autopsia, uno tiene que pensar en primer lugar en una hemorragia vítrea antes que un desprendimiento de retina, ya que lo más probable es que se haya roto un vaso y haya generado una hemorragia vítrea que también genera la autopsia. Entonces uno tiene que relacionarlo con la historia clínica. Y por último, voy a hablar sobre la oclusión de la arteria central de la retina, que es una disminución súbita e indolora de la visión, es más frecuente en hombres, con factores de riesgo como hipertensión, cardiopatía coronaria, estenosis carotidia y tabaquismo, y puede ser arterítica o no arterítica, y clásicamente da una imagen que uno ve edema de papila y ve una imagen rojo cereza. ¿Y qué es lo que significa? Que se tapó la arteria central de la retina. ¿Y qué significa esto? Que hay un émbolo, un trombo, que significa que hay una enfermedad arteriosclerótica de base, y también que es un importante factor de riesgo pronóstico cardiovascular o riesgo de ACV. Entonces, una opción es que viaje un coágulo y tape, viaje un coágulo del corazón o de la carótida, y que, por ejemplo, genera una obstrucción, como es en este caso, y genera una obstrucción de toda la arteria, o parte de la arteria, o el otro que se genera un trombo, y que también genera isquemia. Lamentablemente se han hecho estudios con monos y que muestran que, por ejemplo, después de las 6 horas el daño es irreversible, la retina se infarta, al igual que el corazón o el cerebro. Entonces uno tiene como hasta 6 horas para que se reperfunda, y esa reperfusión puede ser espontánea o a través de un tratamiento que le podemos ofrecer al paciente. El pronóstico visual generalmente es muy malo, terminan más del 80% ciegos, y si se reperfunde, se genera un episodio que se llama amaurosis fugax. Entonces, si un paciente tiene un episodio que a usted le parece amaurosis fugax, hay que actuar de forma concordante y ese paciente hay que estudiarlo. En este caso, por ejemplo, se generó una obstrucción de la rama superior y se generó una edema o una palidez de la retina justo en la parte superior de la retina, y en la etapa aguda se ve una palidez retinal cuando la obstrucción es total. Se ve una mancha rojo cereza, una atenuación de las arterias retinales y un edema del disco óptico. Y en la etapa crónica uno ve una atrofia del nervio óptico, una atenuación de las arterias retinales y también alteraciones del epitelio pigmentario. Estos pacientes hay que estudiarles factores de riesgo cardiovasculares y también investigar la fuente embolígena con una ecografía carotilla y un ecocardiograma. Y en pacientes menores de 50 años hay que hacer un screening de hipercoagulabilidad, vasculitis y síndrome mieloproliferativo. Es súper importante saber que el tratamiento agudo, el objetivo es intentar restaurar la perfusión ocular. Hay un tratamiento estándar de terapia para dilatar la arteria central de la retina con nitrato sublingual, respirar CO2 expirado, cámara hiperbárica, inspirar combinación de 95% de O2 y 5% de CO2. Se ha hecho muchos estudios, estos son series de casos, algunos dicen que sí, otros no tanto, tiene una eficacia, por ejemplo, de un 149%, y la huesa visual es bastante modesta. Solamente un quinto de los pacientes pueden tener mejora de la huesa visual a pesar de las cosas que uno haga. También hay otra terapia, por ejemplo, para liberar el émbolo, masaje ocular o tratar de disminuir la presión con el manitol, con la acetazolamida o con el tratamiento tópico. O también hay pacientes, por ejemplo, que le hacen una paracentesis, o sea, uno se conecta con una jeringa y uno saca líquido dentro del humor acuoso para bajar la presión del ojo, cosas de liberar el émbolo. Son cosas que se han descrito y yo les cuento un poco para que sepan de qué se trata. Hay también cirugías descritas para remover el émbolo a través de una vitrectomía o un láser, y también se han descrito, por ejemplo, casos de trombolisis intravenoso o intraarterial. La gran mayoría de estos pacientes lamentablemente llegan después de las 6 horas iniciado el cuadro, y cuando la retina después de las 6 horas está infartada y ya no hay nada que hacer. Muchas gracias, es súper importante que esta es una clase súper grande, y si tienen alguna duda me pueden escribir a mi correo, no tengo ningún problema en resolverle cualquier duda. Eso, un abrazo.